chicos, les doy la bienvenida a vuelta de receso, ¿no es cierto? Nuestra primera semana. Comenzamos con el nivel 1, ¿ya? Antes de comenzar, para esta semana, ¿ya? Necesitamos cuaderno y estuche, la guía número 9, recta numérica que aparece ahí en la guía, ya recortada y ojalá plastificada, ¿no es cierto? El texto de estudio y cuaderno de ejercicios. Continuamos. El objetivo a trabajar hoy día, ya correspondiente al nivel 1 ya de séptimo año básico con el currículum priorizado, es que ustedes sean capaces de demostrar que comprenden la adición y la sustracción de números enteros, ya no naturales, representando los números enteros en la recta numérica, para eso está la guía, representándolos de manera concreta, pictórica y simbólica. Y le vamos a dar el significado, ¿no es cierto?, a los símbolos de más y de menos según el contexto, para luego resolver problemas de la vida real, ¿ya? Esto lo deben copiar en su cuaderno. Y comenzamos. Activación de conocimientos previos. Vamos a ir a la página 11 del texto y aparece acá una situación donde describe, ¿no es cierto?, el clima y las temperaturas máximas del desierto de Atacama, perdón, de la región de Atacama. Y acá tenemos el desierto de Atacama con una temperatura máxima de 40 grados Celsius, Cochiyuyo con una máxima de 30 grados Celsius y los géiseres del Tatiao 20 grados Celsius. Dice que es un clima desértico normal, hay una gran oscilación térmica diaria alrededor de 30 grados Celsius. Oscilación, ¿no es cierto? La oscilación es la diferencia, ¿no es cierto?, entre la temperatura máxima y la temperatura mínima. También dice que hay escasas precipitaciones y en la noche la temperatura puede bajar a menos de 0 grados. ¿Ya? Para comprender un poquito esto, chiquillos, necesito que tengan la recta numérica ya para poder explicar algunas cositas. Y aquí empezamos. Yo anoté la información en esta tablita para ordenarme un poquito, ¿ya? Dice ahí, si en todos los lugares la oscilación térmica fue de 30 grados, o sea, la diferencia entre la temperatura máxima y la temperatura mínima fue de 30 grados, ¿cuál fue la temperatura mínima en cada uno de los lugares? Tenemos ahí ya un termómetro que nos va a ayudar a calcular estas cantidades, ¿ya? El desierto de Atacama. Vemos que el desierto de Atacama tiene una temperatura máxima de 40 grados, o sea, llega hasta acá, ¿no es cierto? Pero no sabemos dónde empieza, cuál es la mínima, pero sí nos dice que hay una oscilación de 30 grados entre la máxima y la mínima. Obviamente la mínima ya va a bajar en temperatura, ¿ya? Entonces vemos cuáles son los 30 grados y tenemos 40, 30, 20 y 10. 10, 20 y 30. Por lo tanto, la temperatura mínima en el desierto de Atacama fue de 10 grados Celsius. En Cochiyuyo la temperatura máxima fue de 30 grados, o sea, la temperatura llegó, pero no sabemos cuál es la mínima, llegó hasta los 30 grados. Y si la oscilación fue de 30, sabemos que la máxima es 30 y la mínima hay 30 grados menos. Entonces nos movemos 30 grados menos. 10, 20 y 30. Por lo tanto, la temperatura mínima en Cachiyuyo sería de 0 grados Celsius. Y por último, los géiseres del Tatiao, ya dice que la temperatura máxima acá es, vemos que es 20. O sea que hubo una mínima, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero una oscilación de 30 que hizo que llegara hasta los 20. Entonces, hacemos la diferencia y restamos 10, 20 y 30. O sea, pasamos a otros números. Estos números que tienen signo menos, que hoy día los vamos a conocer. ¿Y quedamos en cuánto? En menos 10 grados Celsius. ¿Ya? Continuamos. Números enteros. Esto lo registramos en el cuaderno. Es un conjunto infinito, ¿ya? Y se puede representar por un conjunto, lo definimos con la letra Z, ¿ya? El conjunto de los números enteros. Y podemos ver aquí que dice que esto es importante, es infinito, ¿ya? En el sentido de los números negativos, ¿ya? Tenemos 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, ¿no es cierto? Hasta el infinito negativo. Y en el lado en el sentido positivo tenemos 1, 2, 3, 4, también es infinito positivo, ¿ya? Otra manera de entenderlo es a través de un diagrama, ¿ya? Nosotros hasta sexto básico trabajamos con los números naturales, incluido el 0. Teníamos el 0, el 1, el 100, ¿no es cierto? El 5, el millón, el 10.000, etc. ¿Ya?
pero ahora nos vemos en la necesidad de ampliar el conjunto de los números naturales, ¿ya? Porque vimos con el ejemplo de las temperaturas que necesitamos números negativos, así que lo ampliamos, ¿ya? Al ampliarlo, ¿ya? Encontramos a quiénes, a estos números negativos, menos 1, el menos 2, el menos 100, el menos 500 puede ser, ¿ya? Y podríamos decir entonces que los números naturales es un subconjunto, ¿no es cierto?, de los números enteros, ¿ya? Entonces escribimos en el cuaderno, por lo tanto, el conjunto de los números naturales es un subconjunto de los números enteros. Por lo tanto, los números enteros se forman por los números naturales, incluido el 0, ¿y quién más? Los números negativos. Ese es el conjunto de los números enteros, que se define con la letra Z. Esto lo registran en su cuaderno, chicos. Nuevamente en tu cuaderno. Características del conjunto Z. No tiene ni primer ni último elemento. Como recién decíamos en la diapositiva anterior, es infinito hacia el sentido negativo y es infinito hacia el sentido positivo. Es un conjunto ordenado, ¿ya? Se dice que un número cualquiera va a ser menor que otro número cualquiera si este número, ¿ya?, se encuentra a la izquierda del otro número, en la recta numérica. Para entender, ¿ya?, ahí tenemos, por ejemplo, un número cualquiera que fuera menos 3, ya dice ahí, va a ser menor que i, y acá tenemos un 2, va a ser menor que 2, ¿ya? Si el menos 3 está a la izquierda, ¿no es cierto?, del 2 que está aquí. Entonces, todos los números que se encuentren a la izquierda de otro van a ser menores, como ese ejemplo. Si dos números, uno positivo y otro negativo, están a la misma distancia del 0, se dice que uno de ellos es el inverso aditivo del otro. Este es otro concepto importante, chiquillos. Por ejemplo, si les preguntan, ¿el inverso aditivo de 1 cuál será? ¿Ya? Es el que tiene la misma distancia al 0, ¿no es cierto?, pero está en el otro lado negativo, sería el menos 1. El inverso aditivo de 6 sería el menos 6. El inverso aditivo de menos 7 sería 7. Eso es súper fácil, chiquillo. El inverso aditivo es el mismo número, ya, pero con distintos signos. Esto hay que registrarlo en el cuaderno. Ya, algunas situaciones de la vida diaria que se pueden representar, ¿no es cierto?, con los números enteros, que ya entendemos que son el conjunto de números naturales, incluyendo el 0, unido, ¿no es cierto?, con los números negativos. Dice acá, el avión vuela a una altura de 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Si queremos representarlo con números enteros, ¿ya?, lo único que tenemos que escribir es la altura, ¿no es cierto?, porque se encuentra sobre el nivel del mar. El termómetro marca 2 grados bajo cero, ¿ya? Tenemos que el termómetro tiene temperaturas de 1 grado Celsius, 2, 3, 4 hacia arriba, y del 0 hacia abajo empieza con los números negativos, por lo tanto, si es 2 grados bajo cero, serían menos 2 grados Celsius. Ahora, acá otra palabra importante. Tengo un sobregiro de 55.000. Los que han acompañado de repente a su papá al cajero o están pendientes de sus cuentas corrientes electrónicas, ya saben que de repente ellos no tienen saldo en su cuenta y pueden sacar plata igual, pero quedan con un saldo negativo y eso se le llama sobregiro, ¿ya? Entonces, si sabemos que nuestro papá tiene, por ejemplo, un sobregiro de 55.000, eso quiere decir que en su cuenta tiene menos 55.000. ¿Ya? Continuamos. Esto hay que escribirlo en el cuaderno como ejemplo para tenerlo de registro. Y acá nos encontramos con un ticket de entrada, ¿ya?, para la primera clase, para que ustedes demuestren que van entendiendo lo que vamos explicando. Dice ahí, en la ciudad de Punta Arenas, la temperatura mínima del día lunes pasado fue de menos 5 grados Celsius, o sea, fueron 5 grados bajo cero. Y en cambio el día martes fue de 7 grados bajo cero. ¿En qué día hizo mayor temperatura? Si esto lo hacemos con una recta numérica es súper fácil, chiquillos. Esto tienen que responderlo para entrar a la primera clase. Ya, acá dice entonces, vamos a correr un poquito el cuadro. Dice, ahora debes desarrollar la actividad 3-4 de la página 12 de tu texto y responder las preguntas en tu cuaderno. Aquí yo tengo, ¿no es cierto?, la actividad 3 de la página 12. Dice, en los siguientes ejemplos asocia
cada afirmación con el número entero que lo representa. La misma actividad anterior, ya, esta también la vamos a copiar en el cuaderno porque es importante demostrar que ustedes van comprendiendo, ¿no es cierto?, la representación de lo que dice un enunciado. La temperatura ambiente es de 2 grados bajo cero. Ya tenemos el 0, hacia arriba son las temperaturas positivas y hacia abajo son las temperaturas negativas, por lo tanto acá tenemos menos 2 grados Celsius. La ciudad se encuentra a 800 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? ¿Cuál será el nivel del mar? ¿A qué altura está el nivel del mar? A 0. Es la altura 0. Por lo tanto, si se encuentra a 800 metros sobre 0, va a estar a 800. Este es un número natural, pero recordemos que los números naturales están dentro del conjunto de los números enteros. El buzo está nadando a 20 metros de profundidad. ¿En qué sentido está nadando entonces? En menos 20. ¿Ya? Estamos justo al nivel del mar. ¿Cuál será? 0 metros. Julián tiene una deuda de 5.000. ¿Cómo podemos representar las deudas? Como menos 5.000. ¿Ya? Y el avión está volando a 9.500, acá no le puse la unidad de medida, chiquillos, se me fue, pero 9.500 metros le vamos a poner ahí. ¿Ya? Por lo tanto, está hablando de una altura, un sentido positivo, ¿no es cierto? 9.500 metros de altura. ¿Ya? Todos estos son números enteros, tenemos un número entero negativo, un número entero positivo, negativo, el 0, negativo y positivo. Luego, en la página 12 del texto aparece este dibujo que muestra un esquema de los montes, ¿no es cierto?, y de las fosas del mundo. Dice ahí, ¿qué signo asignarías a la altura de los montes y la profundidad de las fosas? La altura de los montes tenemos Ojos del Salado, vamos a darle sentido positivo porque está, ¿no es cierto?, del nivel del mar 0 hacia arriba. La fosa de Tonga se mide, ¿no es cierto?, del nivel del mar, ¿no es cierto?, con 10.882 metros de profundidad, o sea que vamos a decir que son menos 10.882 metros de profundidad. ¿Ya? Después seguimos con K2, el otro monte, ¿ya? Este también sería positivo. Y la otra fosa de las Marianas, perdón, ¿ya? Está en profundidad, por lo tanto estamos hablando de menos 11.000 metros de profundidad. Y el monte Everest, ¿ya? Habla de que tiene 8.848 metros de altura sobre el nivel del mar, por lo tanto es una cantidad positiva. ¿Cuál es el punto de referencia o el origen en esta situación que estamos utilizando como parámetro para medir alturas o profundidades? El nivel del mar. Dice, representa las alturas y profundidades como números enteros, ya los tenemos ahí, ¿no es cierto? Ustedes tienen que hacerlo de manera ordenadita. Y dice, si recorriera linealmente desde el fondo de la fosa de las Marinas, desde la fosa, ¿a dónde está? Aquí. Desde entonces los menos 11.000 metros, ¿ya? Hasta la cima del Everest, ¿no es cierto? Hasta la cima del Everest, que son 8.848 metros, ¿ya? ¿Cuántos metros recorrerías? ¿Ya? Si nosotros estamos bajo el nivel del mar, ¿no es cierto? Cuando hablamos de distancia, chicos, ya que recorremos, yo no puedo decir que avancé menos 11.000 metros, ¿ya? O sea, de los menos 11.000 metros al nivel 0, yo avancé 11.000, ¿ya? Y del 0 a los 8.846 metros 48, metros del Everest, ¿ya? Avancé eso. Entonces, si me preguntan cuántos metros recorrerías, ¿ya? Habría que sumar estas dos distancias, pero esta no se puede utilizar como negativa cuando me preguntan por distancia, ¿ya? Si yo sumo esto me da 8, 4, 8, 9 y 1. Entonces esta persona, si recorre desde las fosas marinas, desde el fondo, ¿no es cierto?, llega al nivel 0 y después sigue caminando, ¿no es cierto?, ascendiendo hasta el monte Everest, hasta la cima, avanzaría 19.848 metros, ¿ya?, de distancia. Y desde la cima de Ojos del Salado hasta la más profunda de la fosa de la Tonga, chiquillos, yo lo invito a hacer el mismo procedimiento, ¿no es cierto?, ver la distancia de la fosa, ¿no es cierto?, al nivel 0
¿ya? Y después ver la altura, ¿no es cierto?, de los ojos del salado del nivel 0 hasta arriba. Y sumar esas distancias y van a tener, ¿no es cierto?, los metros que recorren. Valor absoluto. ¿Ya? El valor absoluto también es súper simple de entender, chiquillos, y esto lo vamos a registrar en el cuaderno. Dice el valor absoluto de un número entero, o sea, de un número negativo, de un número positivo o del cero, es el valor que representa la distancia, como el ejemplo anterior, ¿ya? Entre este y el cero. Acá tenemos, nos dicen el valor absoluto de menos 3. Si yo me ubico en el menos 3, si estuviera a menos 3 metros bajo el nivel del mar, ¿ya? Me dicen cuál es la distancia que tienes a la superficie, ese es como el valor absoluto. Yo no puedo decir voy a avanzar menos 3 metros. ¿Cuánto voy a avanzar hacia la superficie? 1, 2, 3. Por lo tanto, el valor absoluto de menos 3 es 3. El valor absoluto de 3 positivo, o sea, la distancia que hay de este número al 0, ¿cuánto es? 3. ¿Ya? Por lo tanto, podemos concluir, ¿no es cierto?, que los valores absolutos siempre son positivos. Yo te digo el valor absoluto de menos 5. O sea, ¿qué distancia hay desde el menos 5 hasta el 0? 5. Así de fácil. ¿Qué distancia habrá del menos 1000 al 0? Si hablamos de valor absoluto, ¿ya? Sería 1000. Continuamos. 4. Lee y comprende la definición de valor absoluto, que es la misma que aparece en el libro, de la página 14, la que acabamos de ver, y realiza las actividades, no veo acá que dice qué actividades, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Ahí vamos a ver. Ya, ahí tenemos las actividades. La número 2 dice, calcula el valor absoluto de los siguientes números. El menos 4 dijimos que el valor absoluto era la distancia de este número, ¿no es cierto?, la recta numérica al 0. Tú puedes observar tu recta numérica, ¿no es cierto? Y la distancia del menos 4 al 0 sería 4. ¿Cuál es la distancia o el valor absoluto de 12 al 0? 12. ¿El valor absoluto de menos 10? 10. ¿El valor absoluto de menos 12? 12. Y yo creo que ustedes pueden continuar solitos haciendo estos 4. En el número 3, resuelve los siguientes ejercicios. Acá tenemos un poquito más de complicado porque acá tenemos, por ejemplo, la suma de dos valores absolutos. Sabemos que el valor absoluto de 2 es 2, más el valor absoluto de menos 3 es 3. Por lo tanto, ¿cuánto es esto? 5. Si los valores absolutos se encuentran, o sea, la sustracción se encuentra o la operación dentro del valor absoluto, lo que tenemos que hacer primero es realizar la operación y después sacar el valor absoluto. 65 menos 23 son 42. ¿Y cuál es el valor absoluto de 42? 42. ¿Ya? Acá tenemos que sacar el valor absoluto de menos 123. Tenemos que es 123 menos el valor absoluto de 45, y el valor absoluto de 45 es 45, y ahí yo hago solamente la sustracción y pongo el resultado. Valor absoluto de 62 es 62 por el valor absoluto de menos 6, y ustedes ahí calculan, chiquillos, el resultado. Acá tenemos valor absoluto de 132 menos 64. Primero hago lo que está dentro, es igual que los paréntesis, ¿no es cierto? Saco el resultado y ese resultado, si me da negativo, el valor absoluto va a ser siempre positivo. Pero en este caso da positivo igual, chiquillos. Después tenemos 3. 3 menos el valor absoluto de menos 3. ¿Cuánto es el valor absoluto de menos 3? 3 solito. ¿Y cuánto es 3 menos 3? 0. Acá me dice 5 veces el valor absoluto de menos 12. De menos 12, perdón. 5 veces el valor absoluto de menos 12, ¿cuál es? 12. Y 5 por 12, ustedes también ya saben cuánto es. Valor absoluto de menos 18, tenemos 18 por el valor absoluto de 0. ¿Cuánto es la distancia del 0 al 0? 0. Por lo tanto, este resultado es 0. ¿Ya? Continúa. Acá dice, interpreta la siguiente situación y responde las preguntas. ¿Ya? Esto es la página 14. Primera pregunta. ¿Cómo se representa la posición del esgrimista de la izquierda utilizando números enteros? Nos vamos a fijar, ¿no es cierto?, en dónde está su pie.
el que está delante, y este está en esta posición. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se representa la posición del esgrimista de la izquierda utilizando números enteros? Él se encuentra a menos 3 del 0. ¿Ya? Segunda pregunta. ¿Cómo se representa la posición del esgrimista de la derecha utilizando números enteros? Vemos acá que el esgrimista de la derecha se encuentra a 3 metros, ¿ya? De el 0. ¿A qué distancia se encuentran los esgrimistas con respecto al 0? Vemos que el primero se encontraba a menos 3 metros, el segundo, perdón, a 3 metros. Y si ahora nos preguntan, nuevamente yo lo había hablado también, si nos preguntan por la distancia en que se encuentran los esgrimistas con respecto al 0, la distancia de este, porque la posición es menos 3 metros, y la distancia al 0, ¿cuánto es? ¿Cuánto tendría que avanzar? 3 metros. Cuando nos preguntan por distancia, chiquillos, ¿ya? Es positiva, siempre positiva, igual que el valor absoluto. Y este esgrimista, ¿no es cierto?, al 0 también tiene una distancia de 3 metros. Y última pregunta, ¿cuál es el valor absoluto de menos 3 y 3? Si nos preguntan cuál es el valor absoluto de menos 3, ya sabemos que es 3, porque es la distancia del menos 3 al 0. Y el valor absoluto de 3 del segundo esgrimista, que está aquí, también la distancia serían 3 metros. ¿Ya? No es difícil. Lee, analiza y comprende la página 16 y luego realiza la actividad 3, 4, 5, 6 y 7 de la página 17. ¿Ya? Acá vemos también la altura de algunos volcanes, la profundidad de algunos lagos. ¿Ya? En esta actividad nos dice que tenemos que primero representar con números enteros las profundidades y alturas. Esta actividad es bien parecida a la actividad de los montes, ¿ya? Así que los voy a invitar a que esto lo hagan solitos, ¿ya? Se pueden ayudar con su recta numérica para ver el sentido del número negativo y del número positivo. Ordena intuitivamente las magnitudes de menor a mayor, ¿ya? Obviamente las profundidades van a ser las negativas, ¿no es cierto? Y las alturas van a ser las positivas. Y si el nivel del mar se representa con el número 0, ¿entre qué números del orden anterior los ubicarías? ¿Dónde iría el 0? Si ordenamos todos estos números, todas estas cantidades en una recta numérica, ¿dónde quedaría el 0? ¿Ya? Yo creo que ya pueden ver que el 0 quedaría entre las profundidades de los lagos, ¿no es cierto? Va a venir el 0 y después va a venir las alturas de los volcanes, que si vemos el volcán de Osorno, ¿ya? Es un poquito más chico que el volcán de Villarrica. ¿Ya? Ustedes tienen que ordenarlo en una recta numérica y se van a dar cuenta al tiro que el 0 queda entre las profundidades y entre las alturas. Página 16. Dada la siguiente situación, ¿ya? La recta numérica, responda. ¿Cómo son los números situados a la izquierda del 0? Todos los que están del 0 hacia la izquierda. ¿Cómo son? Todos son negativos. Muy bien. ¿Cómo son los que están a la derecha del 0? Del 0 hacia la derecha. ¿Cómo son todos? Positivos. ¿Ya? Ustedes lo escriben bien bonito en su cuaderno. ¿Cómo crees que es un número situado a la derecha del 0 con respecto a uno que está a la izquierda? ¿Cómo será un número que está a la derecha del 0 con uno que está a la izquierda del 0? Mayor, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque habíamos dicho en una de las definiciones anteriores que siempre que un número se encuentre a la izquierda de otro va a ser menor. Y en este caso, los que están a la derecha del otro van a ser mayores. Es lo mismo. Para comparar y ordenar números enteros, puedes utilizar la recta numérica que tienen en la guía. Recuerden que un número que se encuentra ubicado a la derecha del otro es siempre mayor. Por ejemplo, yo puedo no saber qué cantidad es esta, pero lo que sí sé es que es mayor que esta. ¿Por qué? Porque se encuentra a la derecha. ¿Ya? Es como que el conjunto de los números negativos, ¿ya? Viene desde lo más chiquitito, ¿no es cierto? Y va aumentando hacia la derecha. Representa cada pareja de números en una misma recta numérica. Luego indica cuál número es el mayor. Revisa el ejemplo. Yo ahí puse la recta numérica para que nosotros pudiéramos entender cómo se utiliza y la fuéramos utilizando porque después viene adición y también vamos a trabajar con la recta numérica. ¿Ya?
Dice, compara, entonces vamos a ver o sea, dice representa. Entonces, en cada ejercicio vamos a tener que hacer una pequeña recta numérica. ¿Ya? Si tenemos acá el 0, por ejemplo. El menos 3, vamos a decir que está por aquí. ¿Ya? Y el 7 se encontraría bien lejitos por acá. ¿Quién es mayor? El 7. Por lo tanto, ya vamos a decir que menos 3 es menor que 7. Acá tenemos un menos 8 y un menos 15. Cuando tenemos dos números negativos, a veces nos causa un poquito de confusión. Entonces podemos marcarlos en la recta numérica. Tenemos el menos 8 y el menos 15. ¿Quién está más a la derecha? El menos 8. Por lo tanto, el menos 8 va a ser mayor, ¿no es cierto?, que el menos 15. Parece una flecha, pero en realidad es menos 15, menor que menos 8. Eso es lo que quería decir. El 9 y el menos 11. Tenemos un número positivo y un número negativo. ¿Quién será mayor? El 9. Por lo tanto, el menos 11 va a ser menor que el 9. Y el 0 y el menos 6. ¿Quién está más a la izquierda? Encontramos que el menos 6 está por acá y el 0 está acá. Aunque no representa una cantidad, ¿quién es menor? El menos 6 es menor que el 0. Número 4. Compara ahora ya los números utilizando, ¿no es cierto?, menor que, mayor que o igual, ya sin recta. Yo puedo analizar número positivo, número negativo. ¿Quién es mayor? El 6. Entonces puedo decir en la letra A, chiquillos, cuidado porque puede venir escrito de distinta manera en una prueba. Podemos decir que el 6 es mayor, ¿no es cierto?, que el menos 38, perdón, menos 38. O también decir que el menos 38, ¿ya?, es menor que ¿quién? Que el 6. De cualquiera de esas dos maneras, chiquillos, está bien. Si hago el B, tengo el 4 y el 6 que son positivos. 4 y 6. ¿Quién está más a la derecha? El 6 es mayor. ¿Y quién está más a la izquierda? El 4, por lo tanto el 4 es menor. Entonces podemos decir que el 6 es mayor que el 4, o lo escribimos al revés, que el 4 es menor que el 6. De cualquiera de las dos maneras, chicos, va a estar bien. Seguimos con esta número 5. Dice, ordena de forma creciente los siguientes grupos de números. Para esto yo también puedo usar la recta numérica y me puedo fijar, ¿no es cierto?, cuál es el número más chiquitito. Tengo, de los negativos, tengo el menos 7. Ya, perdón, chiquillos, cuando dice creciente es que va creciendo, o sea, de menor a mayor. Entonces, encontremos el menor. Tenemos el menos 7, el menos 85 que está allá súper lejos. ¿Ya? Tenemos el menos 9 y el menos 3. ¿Quién se encuentra más a la izquierda? El menos 85. Ese va a ser el más chiquitito. Después, ¿quién viene? Después viene el menos 9. Después viene el menos 7. Lo estoy viendo acá en la recta numérica, chiquillos, abajo. Después viene el menos 3. ¿Ya? No hay más números negativos en nuestro conjunto. ¿Ya? ¿Hay algún 0? No hay algún 0. Ahora vemos los positivos. Tenemos un 5, un 26, un 75, un 11 y un 10. ¿Cuál es el menor de todos esos? Tenemos el 5. Después tenemos el 10. Ayúdenme. Después tenemos el 11. Y después tenemos el 26 y el 75. Si no me equivoco, chicos, porque igual me pongo un poquito nerviosa cuando estoy grabando. ¿Ya? Perdón. El segundo ejercicio lo tienen que hacer solitos. ¿Ya? Nos fijamos también en la recta numérica. De los números negativos, ¿quién se va a encontrar más a la izquierda del 0? ¿El 26 o el 25? Yo creo que el 26. Ya tenemos ahí el menor, entonces, si vamos a ordenar menos 26, menos 25, ¿no es cierto? Menos 1, ya no hay más negativos, pero hay un 0. Acá me desordené un poquito. Después vienen los números positivos. Tenemos un 6, ¿ya? Tenemos un 27 y tenemos un 122. Ahí los ordenamos de manera creciente. Cuando nos diga decreciente, decrece hacia abajo. Indica qué valor puede tener X para que se cumpla cada desigualdad. ¿Ya?
¿Qué número tendría que ir aquí para que el menos 255, no, es 2.556.000 y algo y 27 sea mayor que este número que está acá? ¿Ya? Si yo a este número le pongo un 8, ¿ya? Esto es una igualdad, van a ser iguales, por lo tanto no puede ser un 8, ¿ya? Si yo quiero que sea mayor este número se tiene que encontrar más a la izquierda que este, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué número podría estar a la izquierda de este en la recta numérica? ¿Ya? ¿Ese número va a aumentar o va a disminuir? Eso tienen que analizar, chiquillos, y lo vamos a ver en clase, ¿ya? Pero tienen que encontrar qué número podría ir en esa posición, ¿no es cierto? Para que se cumpla que este número es mayor, ¿no es cierto?, que este número. O sea, que este número se encuentre más a la derecha de este de acá. Y en el segundo también. ¿Qué valor puede tener este dígito que está acá, ¿ya?, para que se cumpla que este es mayor? Ahora, este está más a la derecha, ¿no es cierto?, en la recta numérica. Pero esto es fácil porque los dos son positivos. Cuando los dos son negativos cuesta un poquito porque es como al revés el sentido. Actividad número 7 dice, revisa el ejemplo y representa las temperaturas mínimas de las siguientes ciudades dibujando un termómetro en tu cuaderno, ¿ya? Ahí aparece un ejemplo, ¿no es cierto?, de Punta Arenas, ¿ya? Pero lo vamos a hacer con cada una de las ciudades. Si quisiéramos decir que, dice ahí que la temperatura mínima, ¿ya?, de Putre fue de 16 grados. Entonces, este tiene los grados Celsius y acá tenemos los 0 grados, vamos a marcar. Y si me dice que la temperatura mínima fue de 16, ¿hasta dónde llegó el termómetro? El mercurio del termómetro que viene adentro llegaría más o menos, tenemos 10, 12, 14, 16. Por aquí llegaría más o menos el mercurio. Y ahí tenemos los 16 grados Celsius, ¿no es cierto?, de Putre. Si vamos a la temperatura de Chañaral, perdón, me equivoqué. Ahí, ya, tenía que borrar, no avanzar. Chañaral, tenemos 13 grados como temperatura mínima, también está 10, 12, sería acá más o menos en la mitad, o sea, la temperatura, ¿no es cierto?, llega, el mercurio va a llegar hasta allá arribita, ¿ya? Y si me dicen que en Ancud, ya, la temperatura mínima fue de menos 1 grado Celsius, tenemos que del 0, ¿no es cierto? Bueno, este termómetro está de 2 en 2, ¿ya? Entonces no alcanza a ser los menos 2 grados, así que estaría como por ahí, por la mitad. O sea, el mercurio llega hasta ahí, es de aquí abajo, ¿no es cierto? Llega hasta el menos 1, que estaría por ahí. Y Coyhaique me dice menos 3. Coyhaique sería, entonces, teníamos 2 y 4, sería en la mitad entre el 2 y el 4. Este mercurio llegaría hasta aquí para marcar. Y ahí tendríamos los menos 3 grados Celsius. ¿Ya? Continuamos. Ejercicios para practicar en el cuaderno de ejercicios, ¿ya? Página 6 a la 9. A mí me gustó mucho esta parte porque en el cuaderno de ejercicios es como más cortito, más conciso y vienen ejercicios muchos de aplicación para entender. Yo necesito que esto lo trabajen solo chiquillos, ¿ya? Yo igual les voy a ayudar con los videos y todo, pero la idea es que lo hagan, no que solamente lo miren, ¿ya? Dice, representan los termómetros 3 grados Celsius bajo cero, o sea, estamos en el 0, perdón, y solamente alcanza 1, 2, 3. Ahí tendríamos los menos 3. Por lo tanto, el mercurio de este termómetro sube hasta ¿dónde? Esto quizás los puede confundir un poquito porque el mercurio se mueve hasta la temperatura que se registra, hasta ahí. Me quedó feito. Ahora dice 5 grados Celsius, o sea que del 0 va a aumentar 1, 2, 3, 4, 5, va a llegar hasta acá. Este termómetro lo vamos a pintar así. Perdón lo chueco, pero mi tableta no me funciona. O sea, me funciona bien, pero no tengo tanta motricidad fina con la tableta. 9 grados Celsius bajo cero de nuevo. Estamos hablando de temperaturas negativas. Y acá es súper fácil porque el 9 está ahí. 1 antes que el 10, o sea, hace
Mucho frío en esta localidad. ¿Ya? Número 2. Escribe una V si la afirmación es verdadera o una F si es falsa. 2.75 centésimos. ¿Es un número natural? No, falso. Estos son números racionales. Cuidado. Menos 22. ¿Es un número entero? Sí, muy bien. Es un número entero. Menos 239.045. ¿Será un número entero negativo? Sí, ¿no es cierto? Si dijimos que era infinito hacia el lado izquierdo, así que si seguimos en la recta numérica, ustedes tienen una hasta el 15, pero si siguen, van a llegar, ¿no es cierto?, hasta este número, porque es infinito. Y 34 es un número entero positivo, verdadero, y también podríamos decir que también es un número natural. ¿Ya? Relaciona cada situación con un número entero. Cuando hablamos de pérdida, ¿cómo podríamos representarlo con un número entero? Como menos 23.000. 15 pasos hacia atrás, menos 15 pasos. No hay variación de temperatura, eso quiere decir que la temperatura no se movió, ¿ya? Y el 0 también es un número entero. Y 3 pisos hacia abajo, ¿no es cierto? Estaríamos hablando del subterráneo, menos 3 pisos. Completa con mayor que o menor que según corresponda. Estos chiquillos, por eso les puse la recta numérica para que ustedes lo vayan. El menos 19 acá me dice. Ya, compáralo con el 19. ¿Quién es mayor o son iguales? El 19 positivo es mayor, ¿por qué? Porque se encuentra a la derecha. Entonces yo siempre abro, ¿no es cierto?, la boquita hacia el mayor. Ahora tengo el 23, ¿ya?, que estaría por aquí en la recta numérica, y el menos 124 que se va lejos, ¿no es cierto?, hacia la izquierda. ¿Quién es mayor? ¿Quién está a la derecha? El 23, ¿ya? Y entre el 0 y el 12, ¿quién es el mayor? Yo creo que ya acá todos saben esto. Ya, ustedes hacen la D, la E y la F. 5. Escribe los números enteros que cumplan con cada condición. Ya, acá hay que poner mucha atención, chiquillos, porque es análisis. Dice, si menos 7, vamos al tiro a marcar, menos 7 es menor que un número, ya no sabemos este número, pero sabemos que este número también a la vez es menor que 4. O sea, ese número se encuentra entre el menos 7, o sea, ese número es mayor que menos 7 y a la vez es menor que 4. Es mayor que 7, puede ser cualquiera, pero nos restringe acá y nos dice que es menor que 4, ¿no es cierto? Pero también nos restringe. O sea que podría ser cualquiera de estos números que se encuentran aquí. ¿Ya? Pero me dice otra condición. Y además que no es positivo. O sea, ya estos números de acá ya no me sirven. No me sirven, ¿no es cierto? ¿Qué valores puede tener K? Entonces, ¿qué número se encuentra entre el menos 7 y el 4, pero que además no es positivo? Tenemos al menos 6, al menos 5, al menos 4, al menos 3, al menos 2 y al menos 1. ¿Ya? No hablamos del 0 con signo positivo porque el 0 es neutro. ¿Ya? Así que no lo vamos a integrar en... Esos valores podría tomar, ¿no es cierto?, la letra K que aparece acá. Acá vemos otro. Voy a borrar, chiquillos. Dice, si tenemos un número C que se encuentra entre el 6 y el 10, o sea, el C es mayor que el 6 y a la vez es menor que el 10. O sea, se encuentra entre el 6 y el 10. Dice, y a la vez dice que C es par. ¿Ya? Entonces podríamos haber tomado todos los números de aquí para allá y todos los de aquí para allá, pero tenemos ahí una restricción. O sea, estos son los números que podríamos tomar. Pero de esos números que están en este conjunto, ¿qué valor podría tener C si nos está diciendo la restricción que solamente tiene que ser un número par? El único número par entre 6 y 10 sería el 8. Solamente puede tomar valor 8. Orden y comparación en Z. Dice, representa en la recta numérica cada conjunto de números y determina cuál es mayor. ¿Ya? Lo mismo, chiquillos, se pueden ayudar con la recta numérica. Ven quién se encuentra más a la izquierda y en este caso tenemos
¿ya? Que este es el que se encuentra más a la izquierda, ¿no es cierto? Es el menor. ¿Y quién estaría mucho, mucho, mucho más a la derecha de todo el conjunto? Tenemos el 9. Ustedes tienen que ir ordenarlo, chiquillos. Se ponen un 0, ¿no es cierto? Y lo van ordenando negativos, ¿ya? Y positivos. Lo mismo en la letra B. Yo creo que a estas alturas del video ya pueden ordenar, ¿no es cierto? Y lo vamos a revisar en clases. Los números negativos y positivos en una recta numérica. Analiza de nuevo, ¿se acuerdan de lo que eran los palitos? Ya lo vimos también en este video. Hablamos de valor absoluto. Y se acuerdan que cuando yo decía el valor absoluto del esgrimista, que estaba a la altura, a la distancia de menos 3, entonces estaría a 3 metros de distancia. El valor absoluto, chiquillos, es la distancia de ese número al 0. Entonces, valor absoluto de menos 13 sería 13, valor absoluto de menos 12, 12. ¿Quién es mayor o menor? El 13 porque se encuentra a la derecha del 12, por lo tanto, mayor. Valor absoluto de 132 y valor absoluto de menos 132, sabemos que este es 132, este también va a ser 132 porque son distancias positivas. Por lo tanto, esta comparación de cantidades nos queda que son iguales. El valor absoluto de menos 25 es 25, el valor absoluto de menos 32 es 32. ¿Quién está más a la derecha? El 32. ¿Ya? Y el D, el E y el F lo hacen solitos. Continuamos. Dice acá, escribe el menor y el mayor número de cada conjunto. ¿Ya? Entonces tenemos que encontrar el que se encuentre más hacia la izquierda, ¿ya? Y quién se encuentra hacia la derecha para ver cuál es el mayor. El menor, ya sabemos que de los menores son negativos. Este es un consejito para que lo hagan. Si tenemos 16, 25, 20 y 15, ¿quién se encontrará más? Perdón, acá había otro. ¿Quién se encontrará más a la izquierda? Muy bien, el menos 40. Es el menor. Y el mayor, tenemos 20, tenemos 40, 25 y 10. ¿Quién se encuentra más a la derecha? El 40, por lo tanto, este es el mayor. Ya, los invito a que hagan el B y el C solitos. Ya, escribe 3 números enteros menores y 3 mayores que el de la columna central. Si nos ubicamos en la recta numérica, al menos 32, chiquillos, yo no le podía hacer una recta infinita, por eso se la hice hasta el 15, pero les va a ayudar en la adición. ¿Ya? Menores que menos 32. Al tiro ya sabemos que tenemos el que viene a la izquierda, el menos 33. Juguemos un poquito. ¿Cuál otro número sería menor que menos 33? Por ejemplo, el menos 88. ¿Qué otro número es menor? El menos 1000. Vamos a jugar harto acá con los números. Y mayores que menos 32 nos vamos a arriesgar con uno mayor, pero si yo aumento del 32, aumento 1, ¿a dónde voy a llegar? Al menos 31. Si fueran temperaturas y hay menos 32 grados, yo aumento un grado y va a quedar en menos 31. Otro número mayor que el menos 32 tengo al 0. ¿Qué otro número? Y el 32, su inverso aditivo, es mayor, ¿no es cierto?, que el número negativo. Menores que el 0, cualquier número negativo es menor que el 0, así que acá jueguen, chiquillos, ¿ya? Mayores que 0, cualquier número positivo es mayor que 0 y los invito a hacer también esta actividad solitos. Ya, y para ir finalizando, chiquillos, hay una evaluación intermedia en el cuaderno de ejercicios que la encontré muy buena y la dejé como para que ustedes revisaran si habían comprendido todo lo que han visto en este video. Dice, en una recta numérica, ¿qué valor es más cercano a 0? El 15, acá tenemos el 15, casi me equivoco, ¿ya? El menos 19, el menos 4 y el 3. Ya, entonces, ¿cuál es el valor más cercano al 0? Está entre el menos 4 y el 3, pero el menos 4 tiene una distancia de 4 unidades y el 3 tiene una distancia de 3 unidades. Por lo tanto, ¿cuál es? El 3. ¿Qué alternativa muestra números ordenados de menor a mayor? De menor a mayor. Podríamos ir descartando. Por ejemplo, acá hay uno a mí que se me hace feo a la vista. Este. Yo al tiro puedo descartar ese. ¿Por qué? Porque si empieza con el 0, no puede haber un número mayor negativo. ¿Ya? Entonces, esto es imposible, imposible. ¿Ya?
Acá tenemos número negativo, ese podría ser, podría ser. Acá tenemos negativo, positivo, negativo, no, este es imposible. Negativo, 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 negativo. Y este sí podría ser porque son puros negativos. ¿Ya? Vamos a analizar entonces entre el A y el B. Menos 3 está aquí, menos 1 está aquí, el 1 está ahí, el 3 está ahí, el 5 está ahí y el 7. Ese está correcto, pero igual vamos a revisar el último. El menos 1, el menos 3, no, acá está ordenado de mayor a menor, entonces esa tampoco es, por lo tanto es la alternativa A. Seguimos. ¿Cuál de las siguientes expresiones es verdadera? Acá también, chiquillos, tienen que ir analizando, ¿no es cierto? Valor absoluto de menos 3, ustedes saben cuál es, menos el menos 3. Si este no está con valor absoluto, no tienes por qué sacarlo. En el fondo esto se dice, valor absoluto de menos 3 sería 3, ¿ya? ¿Será que 3 es menor que menos 3? Porque a este no había que sacarle valor absoluto porque no está con las barritas. Acá tenemos menos el valor absoluto de menos 3. ¿Cuánto es el valor absoluto de menos 3? 3. ¿Ya? ¿Acaso es menor que 3? Menos 3 es menor que 3. Hasta acá tenemos ya una verdadera, chiquillos. Valor absoluto de menos 3 es 3. ¿Será menor que el valor absoluto de 3? Falso, ¿no es cierto? Porque estas son iguales. Y ahora me dice menos el valor absoluto de menos 3, lo mismo que la letra B, menos 3. ¿Será que es menor que menos 3? También es falso. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra B. Y acá tenemos... ay, no puedo mover mi cámara para poder leerlo bien. Dice... ahí sí. Acá a mí ahí. Ya. ¿Qué número se ubica a la misma distancia de menos 8? De menos 8, recta numérica, del menos 8 y el 4 y el 4. De nuevo, ¿qué número se ubica a la misma distancia de menos 8 y 4 en la recta numérica? Tenemos que ver quién está en la mitad. Entonces, para eso podemos ver cuánta distancia hay entre el menos 8 y el 4. Entre el 8 y el 0 sabemos que hay 8 unidades y entre el 0 y el 4 hay 4 unidades. Por lo tanto, entre 8 y 4 tenemos 8 más 4 serían 12 unidades. O sea que la mitad, el que se encuentra en la mitad va a ser en la sexta posición. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá tenemos un número y veamos si para el otro lado es lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿qué número se ubica a la misma distancia del menos 8 y del 4 en la recta numérica? El menos 2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Este lo hacen solitos, chiquillos, nivel easy. Y acá tenemos un ticket también para la segunda clase que lo vamos a analizar. ¿Ya? Dice, el buzo A se ubica a menos 13, entonces vamos a poner acá en el menos 13 al buzo A. Después el buzo B se encuentra a menos 10 metros respecto al nivel del mar. Este es el buzo B. El C a menos 4. Acá vamos a tener otro buzo nadando. ¿Ya? Y el D a menos 2. ¿Cuál de ellos está más cerca de un pez ubicado a menos 8 metros bajo el nivel del mar? A esta profundidad, chiquillos, anda un pececito. No me va a salir muy bien, a ver. Ahí está el pececito, ya. Entonces, dice, ¿cuál de ellos está más cerca a este pez? ¿Será que está más cerca el buzo B o el buzo C? ¿Ya? Ustedes ahí van a tener que analizarlo y responderlo en el DAT quiz, ¿ya? Pero fácil. Resuelve. ¿Ya? Dice, letra A, números enteros que están a 5 unidades de distancia del 0 en la recta numérica. ¿Qué números enteros están a 5 unidades de distancia del 0? Veamos, 1, 2, 3, 4, 5. El 5 se encuentra a 5 unidades de distancia, pero solamente el 5. Si nos vamos al otro sentido negativo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, también tenemos acá otro número que tiene 5 unidades
de distancia. Entonces sería el 5 y el menos 5. Son como adivinanzas, chiquillos. Después dice, número entero cuyo valor absoluto es 21. Valor absoluto es, si yo saco el valor absoluto de este número, me da 21. ¿Qué número podría ser este? Muy bien, podría ser el valor absoluto de 21 o también podría ser el valor absoluto de menos 21, porque son iguales, chiquillos. Recuerden que los valores absolutos de un número y su inverso aditivo, por ejemplo, del 21 y del menos 21, van a ser los mismos, porque tienen la misma distancia al cero, ¿ya? Entonces, dice, número entero cuyo valor absoluto es 21 y que en una recta numérica está a la derecha del cero. Sabemos que puede ser el menos 21 y puede ser el 21. Pero ¿quién se encuentra a la derecha del cero? El 21, ¿ya? Después dice, el valor absoluto de un número entero es 10 y en una recta numérica está a la izquierda del cero. Ahora me dicen, el valor absoluto de un número, o sea, la distancia de un número es 10, ¿ya? Y si se encuentra a la izquierda del cero, la distancia del cero, tenemos una distancia de 10, ¿quién será? El menos 10. Los valores absolutos de estos números enteros son menores que 10, o sea, se encuentran de aquí hacia allá. Y como son valores absolutos, solamente podrían llegar hasta el cero, ¿ya? Porque hablamos de valores absolutos y dijimos que los valores absolutos son positivos. Y son divisibles por 2 y por 3. ¿Qué números de aquí son divisibles por 2 y por 3? Por ejemplo, el 2 es divisible por 2, pero no por 3. El 3 es divisible por 3, pero no por 2. El 4 es divisible por 2, pero no por 3. El 5, ninguno. El 6. El 6 es divisible por 2. 6 dividido en 2, 3. Y 6 dividido en 3, 2. Así que sería el número 6. A ver, dice, la temperatura media de Urano es de menos 205 grados Celsius. Y la de Neptuno es de menos 218 grados Celsius. ¿Qué planeta tiene la temperatura más alta? Yo creo que observando nomás, tienen que hacerse la pregunta, ¿qué planeta tiene una temperatura que se encuentre más cercana al cero en la recta numérica? Y ahí van a tener, ¿no es cierto?, el que tiene mayor temperatura, el que está más alto. Ya. Y finalizamos este video, espero que les haya gustado, yo lo pasé bien, hay un poquito de bulla en mi casa, pero espero que se haya escuchado bien y chiquillos recuerden que la semana que viene, ¿ya? Las clases son para hacer dudas, consultas, porque yo no, lamentablemente no alcanzo a revisar todas las actividades del texto, todas las actividades del cuaderno de ejercicios, pero ya que tengan un poquito avanzado para que usemos de manera eficiente el tiempo de las 2 clases online que tenemos a la semana, ¿ya? Besitos, cuídense mucho y harto power porque volvemos con alta energía.